Ley número 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Capítulo 5. Prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Sección 1. Sujetos obligados. Artículo 31. Clasificación. Sujetos obligados. Los sujetos obligados en el marco de este capítulo se clasifican en sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. Artículo 32. Sujetos obligados financieros. Se consideran sujetos obligados financieros: 1. Las entidades de intermediación financiera. 2. Los intermediarios de valores, es decir, las personas que realicen operaciones de corretaje o intermediación de títulos o valores, de inversiones y de ventas a futuro. 3. Las personas que intermedien en el canje, cambio de divisas y la remesa de divisas. 4. Banco Central de la República Dominicana. 5. Personas jurídicas que se encuentren facultadas o licenciadas para fungir como fiduciarias. 6. Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito. 7. Compañías de seguros, de reaseguro y corredores de seguro. 8. Sociedades administradoras de fondos de inversión. 9. Sociedades titularizadoras. 10. Puestos de bolsa e intermediarios de valores. 11. Depósito centralizado de valores. 12. Emisores de valores de oferta pública que se reserven la colocación primaria. Reglamentariamente, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se considere que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas. Artículo 33. Sujetos obligados no financieros. Se consideran sujetos obligados no financieros las personas físicas o jurídicas que ejerzan otras actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se considerarán como tales: a. Los casinos de juego, juego de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de lotería y juego de azar. b. Empresas de factoraje. c. Agentes inmobiliarios cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios. d. Comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas. e. Los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre las siguientes actividades. 1. Compra, venta o remodelación de inmuebles. 2. Administración del dinero, valores u otros bienes del cliente. 3. Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores. 4. Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas. 5. Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales. 6. La constitución de personas jurídicas, su modificación patrimonial, por motivo de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compra-venta de acciones y partes sociales. 7. Actuación como agente de creación de personas jurídicas. 8. Actuación, o arreglo para que otra persona actúe, como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras personas jurídicas. 9. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra persona jurídica o estructura jurídica. 10. Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista nominal para otra persona. F. Las empresas o personas físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor. G. Casas de empeños. H. Empresas constructoras.
Reglamentariamente, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas. Sección 2. Prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Artículo 34. Programas de cumplimiento. Los sujetos obligados deben adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo, adecuado a la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones que realicen. Dicho programa contendrá, sin ser limitativo, lo siguiente. 1. Políticas y procedimientos para evaluar los riesgos en lavado de activos y financiamiento de terrorismo y mitigarlos. 2. Políticas y procedimientos para garantizar altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores. 3. Régimen de sanciones disciplinarias. 4. Código de ética y buena conducta. Y 5. Auditoría externa responsable de verificar la efectividad del programa de cumplimiento. En lo concerniente a los grupos financieros y económicos, estos pueden contar con un programa de cumplimiento unificado, sujeto a lo establecido reglamentariamente. Artículo 35. Filiales. Los sujetos obligados deben aplicar un programa de cumplimiento, incluyendo las medidas de debida diligencia, a todas sus filiales locales y subsidiarias en el extranjero. Artículo 36. Políticas y procedimientos para evaluar los riesgos en lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Los sujetos obligados deben desarrollar políticas y procedimientos que incluyan una debida diligencia basada en riesgo, considerando para ello medidas simplificadas, ampliadas o reforzadas, enfocados en 1. Identificación o diagnóstico. 2. Medición y control. Y 3. Monitoreo y mitigación. En todos los casos los sujetos obligados deben asegurar que los documentos, datos o información recopilados se mantengan actualizados y relevantes según su riesgo, mediante la realización de revisiones de los registros existentes, incluyendo para las categorías de clientes de mayor riesgo. Artículo 37. Gestión de riesgos. Los sujetos obligados deben implementar una metodología que les permita, de manera oportuna, identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En dicha metodología se debe incorporar como mínimo los siguientes factores o variables de riesgo. 1. Los clientes. 2. Productos y o servicios. 3. Áreas geográficas. 4. Canales de distribución. Artículo 38. Debida diligencia de clientes. Los sujetos obligados deben realizar una debida diligencia a sus actuales y potenciales clientes, a fin de 1. Identificar al cliente, persona natural y o jurídica, y verificar su identidad sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes. 2. Identificar y verificar a la persona que dice actuar en nombre del cliente y verificar que esté autorizada para hacerlo. 3. Identificar al beneficiario final y tomar las medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario final usando la información pertinente o los datos obtenidos mediante fuentes confiables, de tal manera que el sujeto obligado obtenga el conocimiento adecuado de quién es el beneficiario final. 4. Entender y, cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial y financiera. 5. Completar la verificación de la identificación del cliente de acuerdo al nivel de riesgo definido por el sujeto obligado, de conformidad a sus políticas y procedimientos de debida diligencia. Artículo 39. Monitoreo. Los sujetos obligados deben realizar una debida diligencia continua del cliente en la relación comercial que entablen y mantengan con éste, así como examinar las transacciones realizadas en su beneficio a lo largo de esa relación, a fin de asegurar que las mismas sean consistentes con el conocimiento que se tiene sobre el cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la documentación que acredite o soporte la fuente u origen y el propósito o destino de los fondos.
Asimismo, los sujetos obligados deberán disponer de mecanismos eficientes para que las informaciones y documentos que se dispongan sobre este sean actualizados cuando corresponda. Artículo 40. Medidas de debida diligencia para personas jurídicas. En el caso de clientes que sean personas jurídicas, los sujetos obligados deberán tomar medidas que le permitan, como mínimo, 1. Identificar y verificar la razón social, número de identificación tributaria, forma jurídica y prueba de su existencia. 2. Entender la estructura de titularidad, propiedad y de control del cliente, así como los nombres de las personas acordes que ocupan un cargo en la alta gerencia dentro de la persona jurídica o entidad jurídica. 3. La dirección de la oficina o establecimiento comercial principal. 4. Identificar y verificar el beneficiario final. Artículo 41. Debida diligencia en los fideicomisos. Las empresas que tienen permitido la creación y administración de fideicomisos deben realizar una debida diligencia para identificar y verificar a todas las partes del fideicomiso, incluyendo el fideicomitente y el beneficiario final, y aplicar todas las medidas preventivas contenidas en esta ley y en su reglamentación. Esta información se debe mantener actualizada, en cumplimiento de esta ley. Artículo 42. Debida diligencia ampliada. Los sujetos obligados deben realizar una debida diligencia ampliada cuando hayan identificado riesgos mayores de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo. Asimismo, pueden aplicar una debida diligencia simplificada cuando hayan identificado riesgos menores. Las medidas simplificadas deben ser proporcionales a los factores de riesgo menores, pero no son aceptables cuando surjan sospechas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, o se presenten escenarios específicos de riesgos mayores. Artículo 43. Mantenimiento de registros. Los sujetos obligados deben conservar todos los registros necesarios sobre transacciones, medidas de debida diligencia, archivos de cuentas, correspondencia comercial, y los resultados de los análisis realizados, durante al menos 10 años después de finalizada la relación comercial o después de la fecha de la transacción ocasional. Los registros a los que se refiere el presente artículo pueden conservarse en copia magnética, fotostática, fotográfica, microfílmico, grabaciones o cualquier otro medio de reproducción de los mismos, los que servirán como medios de pruebas en las investigaciones de infracciones penales y administrativas previstas en esta ley. Artículo 44. Designación de oficial de cumplimiento. Los sujetos obligados deben designar un ejecutivo de alto nivel, con capacidad técnica, encargado de vigilar la estricta observancia del programa de cumplimiento. Dicho funcionario servirá de enlace del sujeto obligado con la unidad análisis financiero, UAF, y el ente supervisor. Artículo 45. Monitoreo de productos y servicios. Los sujetos obligados deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo relacionados con los productos, servicios y canales, tanto nuevos como existentes, incluyendo aquellos que utilizan nuevas tecnologías, que se pongan a disposición de los clientes y usuarios, adoptando para ello medidas apropiadas para administrar y mitigar estos riesgos. Los sujetos obligados financieros cuando introduzcan nuevos productos y servicios deberán presentar una evaluación de riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, junto a un plan de mitigación de los mismos conforme arroje la evaluación. Artículo 46. Factores de alto riesgo. Los sujetos obligados deben considerar, como mínimo, a las personas expuestas políticamente y a las transacciones u operaciones que involucren a las jurisdicciones definidas por el Grupo de Acción Financiera, GAFI, como factores de alto riesgo. Los sujetos obligados deben aplicar un enfoque basado en riesgos para la debida diligencia y monitoreo del cónyuge, unión libre o concubinato, y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, de las personas expuestas políticamente, así como los asociados cercanos a ellas, y de quien realice operaciones en su nombre. Artículo 47. Delegación. Los sujetos obligados podrán delegar en otro sujeto obligado, incluyendo si éste forma parte del mismo grupo financiero o económico al que pertenece, la identificación del cliente, la identificación del beneficiario final y la comprensión de la naturaleza de la actividad comercial.
La responsabilidad final de identificación del cliente recae sobre quien delegó la identificación, y por ello debe obtener inmediatamente la información de identificación, así como copia de los documentos pertinentes que avalen estos aspectos. Artículo 48. Transferencia internacional. Los sujetos obligados financieros deben adoptar medidas que le permitan identificar al remitente y receptor de una transferencia internacional, sin importar el canal utilizado. Como mínimo, debe incluirse lo siguiente. 1. Nombre del remitente. 2. Número de cuenta del remitente, cuando dicha cuenta se use para procesar la transacción, o un número de referencia para identificar la transferencia. 3. La dirección del remitente, o su número de documento de identificación nacional. 4. Nombre del beneficiario. 5. Número de cuenta del beneficiario cuando dicha cuenta se use para procesar la transacción, o un número de referencia para identificar la transferencia. 6. Cuantía de la transacción. Según el análisis de riesgos realizado por el sujeto obligado financiero, o cuando se tenga una sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, se debe verificar la información relativa a su cliente o beneficiario. Artículo 49. Transferencia nacional. Los sujetos obligados financieros, incluyendo las entidades de intermediación financiera y cambiarías, deben tomar medidas para identificar al remitente, sin importar el canal utilizado y, como mínimo, debe incluirse la siguiente información. 1. Nombre del remitente. 2. Número de cuenta del remitente, cuando dicha cuenta se use para procesar la transacción, o un número de referencia para identificar la transferencia. 3. La dirección del remitente, o su número de documento de identificación nacional. 4. Cuantía de la transacción. Según el análisis de riesgos realizado por el sujeto obligado financiero, o cuando se tenga una sospecha de una operación de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados financieros deberán verificar la información relativa a su cliente o beneficiario y realizar un reporte de operación sospechosa. Artículo 50. Corresponsales. Los sujetos obligados financieros deben, como mínimo, implementar, con relación a las instituciones financieras con las cuales establezcan una relación de banca corresponsal, las medidas siguientes. 1. Recopilación de información suficiente para comprender cabalmente la naturaleza de las actividades del banco representado y determinar, a partir de la información de dominio público, la reputación de la entidad y su calidad de supervisión. 2. Evaluar los controles de prevención en el lavado de activos y financiamiento al terrorismo de que disponga el banco representado. 3. Obtención de autorización de la Junta Directiva o Consejo de Administración para establecer la relación de corresponsalía. 4. Documentar las responsabilidades de cada entidad en la relación de corresponsalía, incluyendo aquellas sobre el lavado de activos o financiamiento del terrorismo. 5. Con respecto a las cuentas de transferencias de pagos en otras plazas, cuentas regionales, deben cerciorarse de que la institución de corresponsalía ha comprobado la identidad y aplicado en todo momento medidas de debida diligencia con respecto a los clientes que tienen acceso directo a cuentas de la entidad corresponsal y que faciliten los datos de un cliente cuando se solicite. Artículo 51. Disponibilidad de los registros para los supervisores. Los sujetos obligados deben poner a disposición, cuando sea solicitado por sus supervisores y para uso en investigaciones y procesos administrativos relacionados con la prevención del lavado de activos, delitos determinantes y la financiación del terrorismo, los registros y documentación que se establecen en este capítulo y en la normativa sectorial aplicable. Artículo 52. Registro y notificación de transacciones. Los sujetos obligados deben registrar y reportar, bajo los conceptos de transacciones en efectivo, múltiples en efectivo, todas las transacciones relacionadas con los clientes y usuarios que igualen o superen el monto de $15.000 o su equivalente en moneda nacional. Cuando se trate de casinos, estos sujetos obligados deben registrar y reportar, bajo los conceptos de transacciones en efectivo, múltiples en efectivo y financieras, todas las transacciones relacionadas por los clientes y usuarios que igualen o superen el monto de $3.000 o su equivalente en moneda nacional. Artículo 53. Remisión de los registros de transacciones.
Los registros descritos en el artículo anterior deben ser llevados en forma diligente y precisa por los sujetos obligados, y los correspondientes al mes anterior deben ser remitidos a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, dentro de los primeros 10 días calendario, conservando una copia magnética, fotostática, fotográfica, microfílmica o cualquier otro medio de reproducción de los mismos, por un término de al menos de 10 años. Artículo 54. Transacciones múltiples en efectivo. Las transacciones múltiples en efectivo realizadas en una misma entidad, que en su conjunto sea igual o superior a $15.000, serán agrupadas y consideradas como una transacción única si son realizadas en beneficio de una misma persona física o jurídica, y si son realizadas dentro de un periodo de 24 horas. En tal caso, dichas transacciones deben ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero, UAF. Artículo 55. Reporte de operación sospechosa. Los sujetos obligados deben comunicar las operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, dentro de los 5 días hábiles después de realizada o intentada la operación. Artículo 56. Disponibilidad de los registros. Los registros y documentaciones que establecen esta ley y su reglamentación, deben estar a disposición del Ministerio Público, órgano jurisdiccional competente, y de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, para su uso en investigaciones y procesos penales y administrativos relacionados con el lavado de activos, delitos determinantes y la financiación del terrorismo. Los entes de supervisión tendrán acceso a todos los registros y documentación relativa a las operaciones realizadas por los sujetos obligados, exceptuando los detalles de inteligencia contenidos en el reporte de operaciones sospechosas. Artículo 57. Secreto bancario, fiduciario o profesional. Las disposiciones legales relativas al secreto o reserva bancaria y al secreto profesional no serán impedimento para el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, según lo establecido en esta ley, en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Los sujetos obligados deben suministrar la información que les sea requerida por la Unidad de Análisis Financiero, UAF, el Ministerio Público y los tribunales penales de la República, sin limitantes ni demora. Sección 3. Exención de responsabilidad. Artículo 58. Exención de responsabilidad. Los sujetos obligados, así como sus empleados, funcionarios, directores u otro representante autorizado, no incurrirán en responsabilidad civil, administrativa y penal, cuando en cumplimiento de las obligaciones que pone a su cargo esta ley, presenten reportes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, o suministren información a las autoridades competentes. Artículo 59. Exención de responsabilidad de las autoridades. El director de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, y las máximas autoridades ejecutivas de los entes de supervisión de los sujetos obligados no incurrirán en responsabilidad civil, administrativa y penal, por el cumplimiento de sus obligaciones de información en materia de prevención y detección de las infracciones prevista en esta ley. Sección 4. Restricciones. Artículo 60. Bancos pantalla. Se prohíbe a los sujetos obligados iniciar o mantener una relación o realizar operaciones con bancos pantalla. Artículo 61. Prohibición apertura de cuentas. Ningún sujeto obligado podrá abrir cuentas u ofrecer servicios a clientes con nombres falsos, ni cifrados, anónimos o por cualquier otra modalidad que encubra la identidad del titular y del beneficiario final. Artículo 62. Prohibición de relación comercial sin una debida diligencia del cliente. No se permite a los sujetos obligados iniciar o mantener una relación comercial o profesional cuando no le resulte posible identificar y verificar la identificación del cliente. Igual prohibición aplica a la realización de cualquier transacción. Se debe realizar un reporte de operación sospechosa cuando el potencial cliente se niegue a aportar información para su identificación. Artículo 63. Revelación de información. Los sujetos obligados, así como sus directores, funcionarios y empleados, no podrán revelar a terceros el hecho de que se ha remitido información a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, o a la autoridad competente, o que se está examinando alguna operación por sospecha de estar vinculada al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Artículo 64. Liquidaciones o pagos.
Se prohíbe a toda persona, física o moral, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo, monedas y billetes, en moneda nacional o cualquier otra, así como a través de metales preciosos, según los siguientes umbrales. A. Constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles, por un monto superior a 1.000.000 de pesos dominicanos. B. Constitución o transmisión de derechos sobre vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones, por un monto superior a 500.000 pesos dominicanos. C. Transmisiones de propiedad de relojes, joyas preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un monto superior a 450.000 pesos dominicanos. De adquisición de boletos para participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos, por un monto superior a 250.000 pesos dominicanos. Para participar o jugar en casinos, loterías y otros juegos de azar, por un monto superior a 250.000 pesos dominicanos. F. Transmisión de propiedad o constitución de acciones o partes sociales, por un monto superior a 250.000 pesos dominicanos. Y G. Constitución de derechos de uso o goce sobre cualquiera de los bienes a que se refieren los literales A, B y E, por un monto superior a 250.000 pesos dominicanos. Los umbrales establecidos en este artículo podrán ser indexados mediante resolución del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, para ajustarse a riesgos identificados. Los notarios públicos y los registradores, incluyendo los registradores mercantiles, se abstendrán de instrumentar o registrar cualquiera de las operaciones en efectivo prohibidas en este artículo, a menos de que se les entregue, para fines de conservación, constancia fehaciente del medio de pago. Artículo 65, Declaración transfronteriza de dinero. Toda persona física, nacional o extranjera que entre o salga del territorio nacional, por vía aérea, marítima o terrestre, está obligada a presentar, en el formulario que para tal efecto proporcione la Dirección General de Aduanas, una declaración en la que notifique si transporta o no dinero, monederos electrónicos, valores o instrumentos negociables al portador, igual o superior a $10.000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional o extranjera. La notificación deberá incluir, por lo menos, la siguiente información. 1. La identidad, firma y dirección de las personas que transporten o envíen el dinero o los valores. 2. La identidad y la dirección en nombre de quien se realiza el transporte o el envío. 3. El origen, destino de la persona. 4. La cantidad y clase de dinero o de valores que se transportan o envían. 5. El origen y uso que se pretende dar al dinero o valores que se transportan o envían. La Dirección General de Aduanas digitalizará los formularios sobre declaración transfronteriza de dinero o instrumentos monetarios, y los remitirá, en el plazo y de la manera prevista reglamentariamente, a la Unidad de Análisis Financiero, UAF. Muchas gracias por su visita. Es un gran honor y privilegio para nosotros. Por favor, tenga la gentileza de suscribirse a nuestro canal Balanza Legal.